Muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos a continuar con la presentación que nos va a hacer ahora Modesto Pérez. Él es doctor ingeniero agrónomo, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y nos va a ilustrar sobre el diseño hidráulico de estas instalaciones. Creo que están viendo la complejidad de un proyecto como este y creo que merece la pena que veamos la importancia que tiene la ingeniería y la técnica para poder llevar a cabo una cosa tan compleja como la que hoy estamos aquí exponiendo. Por lo tanto, seguimos, que creo que la parte que queda bastante interesante también, ¿vale? No, voy a poner esto. Sí. Lo puedes pasar por aquí si quieres, te proporciono. No. Este funciona. Sí, no, paso con él. Sí, si quieres. No, lo conozco, punto fuera. También tiene puntero. Vale. Buenos días. Gracias a la invitación del colegio para poder hablar esta mañana y espero, como soy el último, espero no aburriros mucho. Intentaré repetir lo menos posible de lo que se ha hablado esta mañana. Sí que verán que hay algunas transparencias que son las mismas, pero con la intención de que intenten coser lo que Paco comentaba a las 10 de la mañana, ahora ya que se dan prácticamente por los retrasos casi la 1. Bien, un poco la estructura de la presentación pues está dividida en 6 partes fundamentales. En un primer lugar, unas consideraciones técnicas que Paco ha comentado de manera unas más breves, otras algo más en profundidad. Posteriormente hablaremos del esquema planteado que ya se ha presentado a lo largo de la mañana. La metodología general del diseño, es decir, que va a buscar responder qué es lo que hemos intentado proponer o lo que hemos intentado aportar desde la Universidad Politécnica de Valencia. Cómo responde el sistema una vez desarrollado el modelo y metidas todas esas variables que se han ido comentando a lo largo de la mañana. Y hablar un poco del modelo hidráulico de la parte de los humedales o de la regeneración de los rechazos de la ósmosis y finalmente pues hablar un poco con las conclusiones que al menos desde la parte de la modelización hidráulica nos quedamos o queremos mostrar. En primer lugar, es decir, la parte del modelo hidráulico, si alguno piensa que vamos a hablar del régimen permanente o el cálculo del diámetro, o el cálculo del régimen transitorio o el calderín, esa era la parte fácil del proyecto. Es decir, una vez que llegábamos a saber el diámetro que teníamos que poner o el caudal o la sobrepresión que íbamos a tener, pues ya esa sabíamos que era la parte fácil del proyecto una vez que vimos la envergadura en la cual estábamos dentro. Bien, a lo largo de la mañana se ha explicado ya cuál es el concepto del objetivo de vertido cero y por un poco del orden de magnitud, aunque se ha hablado de los términos municipales, por si alguno o alguien no es de la zona, pues estamos en una elipse de semiejes de 48 kilómetros y 12 kilómetros. Por lo tanto, cualquier parte que se habla de conectar una balsa con otra o un generador fotovoltaico único, pues supone que estamos trabajando dentro de ese radio de acción. A partir de ahí, Paco esta mañana ha comentado que habían diferentes premisas de diseño. Una de esas premisas de diseño era que los usuarios tenían una demanda potencial. Bien, el concepto de vertido cero que Paco ha comentado que se podría extrapolar o se debería extrapolar sobre todo a zonas costeras donde el incremento de la población hace que exista volumen disponible, implica que deben de haber entidades sumideros. ¿Por qué? Porque la variabilidad de los sistemas debido a la radiación solar y debido a las necesidades hídricas de los cultivos, porque al final es riego y puede ser que llueva en mucha miel y no llueva en Elche o viceversa y nosotros hayamos pensado que un determinado volumen se va a ir a Elche, pero ahora resulta que ha llovido y se tiene que ir a mucha miel, pues la infraestructura debe de ser capaz de asumir eso, de asumir tanto la variabilidad solar como la variabilidad de necesidades o dotaciones de riego disponibles. Del mismo modo, necesitamos abordar unas infraestructuras que sean resilientes
¿A qué me refiero con resiliencia? Pues conectado con lo anterior, a que sea capaz de soportar el grado de incertidumbre. A lo largo de la mañana, Paco mostraba una imagen que era la distribución de flujo. Esa era la distribución a flujo a caudales o volúmenes máximos anuales de las dos EDAR, suponiendo incluso un incremento poblacional, que también lo comentaba Carlos, de ese caudal de incremento de 0,4%, 0,3% anual. Y del mismo modo, tenemos que tener una garantía de consumo, que Paco también ha incidido sobre ella, tanto en abastecer a esas entidades de riego, con unos términos de calidad, pero sobre todo, sin olvidarnos que tenemos que seguir garantizando la cantidad en términos de caudal y presión a las diferentes entidades, puesto que hay que dárselas o dotárselas en sus balsas o en sus puntos de suministro a la presión demandada. Todo ello lleva aparejado esas premisas unas consideraciones, digamos, técnicas, que también se han comentado a lo largo de la mañana, que van ligadas a esas premisas. Por un lado, tenemos los sistemas fotovoltaicos. Sistemas fotovoltaicos que Miguel Ángel y previamente Paco han comentado de la incertidumbre que nos podemos encontrar de radiación entre el invierno y el verano. Ese fue uno de los principales problemas del proyecto de vertido cero. ¿Por qué? Porque tenemos la entrada constante, como bien decía Miguel Ángel anteriormente, que la EDAR no perdona, es decir, cada hora te sirve los metros cúbicos que comentaba Carlos, no perdona, da igual que sea de día o de noche, esté lloviendo o haga sol, y los cultivos consumen al ritmo que consumen los cultivos de sus necesidades. En el caso de Monte Orgegia, pues en los meses de invierno teníamos un volumen de 4 hectómetros cúbicos procedentes de la EDAR, cuando solamente de consumo aparecían 1 hectómetro cúbico. Por lo tanto, habían 3 hectómetros cúbicos que había que guardárselos en algún sitio, sabiendo que son los meses de menos radiación y serán los meses limitantes del diseño. Por otro lado, tenemos la etapa del preproceso, predistribución del sistema, atendiendo a la distribución de flujos que os hablaba Paco. Esa distribución de flujos es una foto, y es con la foto que se diseña o se pretende diseñar el concepto de vertido cero aplicado a una de esas dos EDAR. Si se dan cuenta, ese diagrama de flujo de colores magenta hasta que llega al color azul, que es cuando empieza a servirse a las entidades de riego a partir del DP06, toda esa parte violeta, amarilla y azul clarito es el volumen de balance de masa que tenemos que llevarnos, digamos, hacia adelante del proceso y que nadie consume. Aquí, la parte que comentaba Paco al principio de la mañana de los retrocesos de la filtración y de la ultrafiltración que volvían a la EDAR, pues representan, las líneas están representadas a escala, es decir, prácticamente no representan un porcentaje significativo. ¿Eso qué conlleva? Pues eso conlleva que cada metro de elevación de esa planta que mostraba Paco, que después aparecerá donde teníamos los sistemas de bombeo y la planta de ósmosis, que se eleven sobre la parte de la EDAR, bien sea de Rincón de León o bien sea de Monte Orgegia, pues implican un consumo anual de 60 megavatios hora anual. Es decir, si decidir pongo la planta de ósmosis a la cota 50 o a la cota 80, pues significa si yo subo 30 metros esa cota de la planta de ósmosis, pues significa que tendré un consumo adicional, es decir, necesitaría algunos metros cuadrados más de paneles en 30 por 60 megavatios. Por lo tanto, además de asumir la disponibilidad de los terrenos, que también hablaba Paco, de la disponibilidad de la superficie, pues se debe de asumir debe tener presente ese coste energético para intentar aminorar en la medida de lo posible el sobredimensionamiento de los sistemas. La otra parte que se ha comentado ha sido la parte del bombeo o de la balsa que acumulaba la energía, que actuaba como una batería natural. El objetivo, ya lo ha comentado Miguel Ángel, lo ha comentado también Paco, era previamente, cuando tenemos sol,
bombear, alimentar la ósmosis y alimentar la balsa. Ese sistema solar va a seguir alimentando la parte del bombeo EB02, que es el que se denomina EB02, que es el que alimenta ya a la distribución en riego, es decir, por la bomba EB02 o por el sistema de bombeo EB02 ya sale agua mezclada, preparada, distribución de riego. Y durante la noche lo que vamos a hacer es seguir alimentando y abastecer con la turbina, como ha comentado Miguel Ángel, el proceso de bombeo de la EB02. Evidentemente no se puede, en el sistema planteado no se bombea al 100% de la capacidad máxima del sistema, sino que conseguimos bombear en torno a un 10, un 15% del volumen, en algunos casos, en algunos escenarios como se puede llegar hasta el 20%. Puede parecer poco que proponer un sistema de acumulación de energía potencial para abastecer la planta de ósmosis en manera continua, que lo ha comentado Paco anteriormente, y además generar una energía a través de un sistema de microgeneración hidráulica que alimenta el sistema de bombeo y para solamente el 10-12% o en el mejor de los casos el 20%, pues uno puede pensar a priori que es poco. Pero ese 10%, 15% que te permite bombear cuando no hay sol o por la noche, pues es el que permite aminorar en los meses de invierno, que es cuando precisamente no sobra energía, la capacidad de regulación de las balsas, sobre todo de la balsa crítica, que es la balsa de cabecera de la DP01. Por lo tanto, pues es un papel residual en valores de energía. Posteriormente saldrá una imagen en la cual veréis que la microgeneración hidráulica prácticamente no es nada comparado con la radiación solar, pero es la que nos va a garantizar la continuidad, si el sistema lo demanda, como son los meses de verano, de 24 horas de la planta de ósmosis, así como la capacidad de poder aliviar caudales cuando no tengamos capacidad de radiación solar durante el día. Evidentemente, mientras que tengamos volumen en la DP04, en la balsa de acumulación de energía potencial, que está estimado más o menos del orden de no llega a 3 días. Todo ello conlleva a que todas esas consideraciones técnicas y esas premisas de diseño, pues relacionadas con la primera, necesitamos los valores de regulación que ya ha comentado Paco, necesitamos balsas reguladoras y se necesita la entidad sumidero. Debemos localizar, o se ha tenido que localizar a la cota más baja posible, la planta de ósmosis y la primera escala de bombeo, y con ello garantizamos maximizar tanto el tiempo de operación como garantizar el funcionamiento con los días sin radiación. A partir de ahí, el esquema planteado de qué elementos componen esta infraestructura, pues más o menos se han ido abordando esta mañana, y ese es el esquema general. Esquema general en el cual el esquema principal hidráulico es el esquema principal de vertido cero, pero que le acompaña un sistema de hidráulica de segunda, digamos, en el cual hay que trabajar del orden de 12.000 metros cúbicos al día para poder garantizar el vertido al cauce de rechazo de la ósmosis en la calidad y cantidad que establece la normativa. Bien, pues a partir de ahí es donde aparece un poco la situación en la cual nos encontramos nosotros al llegar al proyecto. Es decir, ¿qué se ha propuesto en el modelado? Por un lado, pues el primer día que nos contaron el proyecto de vertido cero teníamos las aguas de la Sedar, de Rincón de León, y primero las de Rincón de León, las de Monte Orgegia nos lo contaron después para que no nos levantáramos de la mesa. Nos explicaron el concepto de vertido cero, en el cual lo importante era no verter ni un metro cúbico al cauce, es decir, teníamos que ser capaces de la estructura hidráulica llevárnoslo todo. Nos contaron los proyectos o ideas que ha comentado anteriormente el ponente Carlos, de igualdad de volúmenes entre las dos EDAR. Nos hablaron de la calidad, que había un proceso de ósmosis para mezclar las aguas. Nos contaron que había no sé cuántas entidades que querían no sé cuántas tomas a una determinada necesidades a lo largo del tiempo. Y
Además, nos dijeron que querían todo con sistema fotovoltaico flotante. Pues en todas esas piezas, todas las cartas encima de la mesa, es ahí donde vinimos nosotros a aportar el grano de arena al proyecto, que es el modelado hidráulico que se ha desarrollado porque no hay software o ahora mismo comercial que esté pensado para desarrollar un modelo de vertido cero con todas las variables que se han ido comentando esta mañana de manera resumida y algunas otras que se han quedado debajo del mantel sin salir por falta de tiempo. A partir de ahí, que es el engranaje principal o la columna vertebral del proyecto vertido cero, ese modelo hidráulico, la importancia fundamental para nosotros era que no iba a ser un modelo que se iba a quedar solamente en sacar gráficas y ahí quedan esos números. El desafío era que ese modelo tenía que conducir al desarrollo de unas instalaciones hidráulicas, de conducciones, estaciones de bombeo, estaciones de microgeneración, que a su vez iban a derivar en el diseño de la obra civil que ha resumido Paco esta mañana. Todo ello sin olvidarnos de la parte de los humedales, de la parte de regeneración, que llevan incorporados sistemas de bombeo y sistema a lámina libre, que todavía no había aparecido en el proyecto para completar. Y finalmente lo que nos dimos cuenta, ya comenzando el desarrollo del modelo, que para que esa foto de caudales de distribución de volúmenes que teníamos, que el modelo debería ser un embrión del desarrollo de gestión, precisamente porque los volúmenes de la EDAR son variables a lo largo del tiempo, tanto en parámetros de calidad como en parámetros de cantidad y, por lo tanto, el modelo debería ser capaz de adelantarse a esas variaciones y saber la respuesta. Bien, pues con todas esas piezas nos centramos en la parte del modelo. En la parte del modelo es el cálculo iterativo que tenía diferentes párrafos. Miguel Ángel, que ha hablado de la primera iteración, segunda iteración, tercera iteración. A grandes rasgos está compuesto por 5 bloques. 5 bloques, unos de ellos más sencillos y sobre todo la parte del bloque segundo y el tercer bloque, el violeta y el rojito, pues son los bloques donde está el proceso, digamos, básico, fundamental de la metodología que lleva a cabo tanto la optimización fotovoltaica, es decir, el modelo que se desarrolló desde la universidad tenía su propio modelo de radiación. Evidentemente, como contábamos con la ayuda de Domus, pues las primeras iteraciones del pase del modelo las hacía con el módulo nuestro, después ya utilizábamos los datos de salida, que eran las iteraciones que comentaba Miguel Ángel. Su salida de resultados de radiación la incorporábamos a nuestro modelo. A partir de ahí, el modelo lo que trataba de hacer era no solamente buscar la mejor alternativa en función de los criterios de diseño, sino abordar cómo se comportaba en situaciones de estrés del modelo. Aparte, luego una parte final de análisis de respuesta de indicadores y del análisis de los beneficios sociales y económicos. Bien, esa estructura, ahí, más simplificada, es esa que tienen ahí en pantalla. En primer lugar, tenemos la parte de entrada, en el cual tenemos la parte de radiación, que ya se ha comentado esta mañana. Por otro lado, teníamos la parte de las entradas de las EDAR, que también Carlos ha expuesto algunas gráficas o figuras de volúmenes y caudal. Y solamente con esas dos fotos, digamos, temporales y móviles en el tiempo, llegamos a esa gráfica que hay en pantalla. Es decir, sin hacer nada, solamente sabiendo o cambiando las condiciones de mezcla para obtener la cantidad de 1.800 que comentaba Paco anteriormente esta mañana, con un volumen máximo por EDAR de 16,8 hectómetros cúbicos, pasábamos a una foto de una distribución al riego entre 13 hectómetros cúbicos anuales y 14,9 hectómetros cúbicos.
esa imagen, por sí sola, ya habla de la resiliencia que tiene que tener el sistema que se proyecte para que no te quedes corto cuando estés en caudales máximos y no se queden unas instalaciones sobredimensionadas en caso de que vengan condiciones de mezcla, que se mejoren las aguas y vengan condiciones de mezcla muy bajas que haga que el sistema se quede sobredimensionado. Del mismo modo, el desarrollo posterior del modelo y a partir de esa figura, pues también nos daba a entender que la cuenta a la vieja, pues tampoco era una cosa que funcionase en el desarrollo del modelo propio para el posteriormente diseño. A partir de ahí, pues teniendo en cuenta esa distribución de riego, para cada una de las entidades de riego en cada una de sus tomas, en función del proyecto que fuese de Montorgegia o de Rincón de León, pues había que adaptarse a las entregas. Entregas que anteriormente las comunidades de regantes se las han estado llevando de una manera diferente como necesitaban o de acuerdo a sus bases de regulación, pero que en caso de que se lleve a cabo el proyecto de vertido cero, pues igual que ha ocurrido en la parte de la margen derecha del Júcar Vinalopó, que han tenido que adaptarse y cambiar un poco la filosofía de la regulación de volúmenes, las entidades afectadas por el proyecto vertido cero tendrán que adaptarse también a las necesidades de regulación del sistema, intentando, en la medida de lo posible, para maximizar el sistema, intentar una regulación costa. Todo ello, esa planta de ósmosis, es lo que os ha enseñado anteriormente Paco, ya lo ha dicho él, que para un orden de magnitud, pues un campo de fútbol, una hectárea, es lo que trabaja. A partir de ahí, pues esa planta de distribución que lleva a cabo tanto la regulación como el bombeo, teniendo claro qué parte vamos a llevar de regulación y de mezcla, es donde el modelo se establecen esos criterios de diseño o esas restricciones que hablaba anteriormente Miguel Ángel. Por un lado, hay unos caudales mínimos y unos caudales máximos que son los que menos restricción tienen, puesto que eran los que le dejaban un margen libre al sistema. Evidentemente los teníamos que restringir para evitar que a Miguel Ángel le saliesen 30 megavatios de potencia necesaria, porque ya ha dicho Miguel Ángel que al final hablamos de la potencia en los metros cúbicos hora. Los niveles máximos y niveles mínimos pues se establecían en función de la operatividad y sobre todo las prioridades de los grupos de bombeo. ¿Por qué? Porque al trabajar con el grupo de generación de fotovoltaico único se podía desarrollar una matriz de prioridad para intentar, en la medida de lo posible, maximizar la potencia utilizada por ese generador fotovoltaico, así como minimizar, en la medida de lo posible, los volúmenes de regulación. Y luego el último, que teníamos unos criterios de mezcla. Bien, el segundo paso es abordar esa foto que yo anteriormente decía que era una foto fija, cuando estábamos en un sistema vivo variable. ¿Por qué? Porque al final esos 16,8 hectómetros cúbicos, esos 13,4 hectómetros cúbicos, están sobre el papel y dicen que la entidad A se lleva 5, la entidad B 3, la entidad C 2, así sucesivamente. Pero ¿qué pasa si la entidad A no se lleva los 5 que le tocan? Porque la Generalitat quería el vertido cero. Es decir, la Generalitat no impone que se lleve 5, que es otra filosofía que tiene de cambiar, ¿no? Las dotaciones serán las que serán, pero para garantizar el vertido cero, cuando la depuradora está vertiendo por el aliviadero, o la balsa, en este caso la DP01, esté vertiendo por el aliviadero, pues no va a mirar la dotación de la comunidad de regantes. Por lo tanto, debíamos proponer un sistema que llevase a cabo un análisis de cómo se comportaba el sistema en función de cómo o dónde se moviesen esos volúmenes con el objetivo de buscar el vertido cero. Eso conllevó Montorgegia, por ejemplo, a llevar a cabo el análisis de 1.925 escenarios
sin recuperación energética y con recuperación energética. ¿Cómo se plantearon esos escenarios? Pues esos escenarios se plantearon con dos índices establecidos. Uno que se denominaron el índice de demanda, en el cual lo que abordaba era cómo yo puedo entregar esa agua a las entidades. Yo la puedo entregar a lo largo de una entidad, a una curva de demanda, como actualmente se la están llevando según sus necesidades. La situación más estresante para el sistema, porque en invierno quiere poca y en verano es donde tiene las altas necesidades. O puedo ir a la situación ideal en la cual el sistema es cuando está relajado, que pues si le tocan 5 hectómetros cúbicos, te lo divido por los 365 días y te lo vas llevando a lo largo de los 365 días a lo que te toca. Pues en este caso, que es la Huerta de Alicante, pues a un caudal medio de 126 litros cúbicos por segundo. ¿Vale? Eso tiene influencia en el volumen de regulación de las balsas internas del vertido cero. Si yo cojo hipótesis, lo que nosotros denominábamos la hipótesis H0, pues necesito el menor volumen de regulación. Si cojo lo que se denomina la hipótesis H10, que es la demanda de acuerdo a las necesidades, pues necesito el mayor volumen de regulación, puesto que en invierno se lo tendrá que quedar el sistema. La segunda parte, o el segundo índice que se introdujo en el modelo, fue lo que se denominó el índice de transferencia de demanda. ¿Y eso qué es? Pues eso es, ¿qué pasa si cuando entidades no necesitan el agua, por las razones que sean, y no puedo verter, pues tendré que ir llevándomelas hacia arriba, que es el sistema, digamos, más limitante? A partir de ahí, lo que se hizo fue analizar situaciones y transfiriendo volúmenes de las entidades de cotas bajas a cotas altas, buscando en cada uno de los proyectos, bien fuese Monte Orgegia o bien fuese Rincón de León, esa entidad sumidero que hablaba al principio. Si la entidad sumidero no existe, el vertido cero no existe. Por lo tanto, uno puede tener un sistema de vertido cero que sobre el papel le funcione perfectamente, pero si no hay una entidad o dos entidades o tres entidades que tengan la capacidad de transporte y la capacidad de almacenamiento y regulación que asuman esos volúmenes, el vertido cero no existe. Bien, ese análisis de escenario llevó, digamos, a la primera imagen o choque de realidad, que era imposible predecir, o al menos nosotros no éramos capaces, de qué pasaba si yo bajaba el índice de demanda o subía el índice de transferencia, porque había veces que uno pensaba que si yo subía el índice de demanda significaba que el sistema iba a ir peor, o si bajaba el índice de transferencia iba a ir mejor, y ocurría todo lo contrario. ¿Por qué? Por esas curvas que os enseñaba Paco al principio de la mañana, que tengo una regulación de bombeo, tengo una regulación de volumen, tengo unas necesidades de cultivo y tengo la regulación del generador fotovoltaico. Entonces hay veces que tocando una cosa, pues se estropeaban 5, y hay veces que pensabas que sí, iba a funcionar fatal y después resulta que no funcionaba tan mal. Pues ahí tenéis algunos ejemplos en función del escenario, como la misma balsa podía pasar, y prácticamente sin cambiar nada, podía pasar de estar completamente vacía a lo largo del año a tener un pico en pleno mes de julio, cuando se supone que la balsa de P01 en julio pues tendría que ir sobrada porque la radiación está ahí. ¿Eso qué lo hace? Eso lo hace el desarrollo del modelo, que prioriza los grupos de bombeo en función de las necesidades en busca del objetivo común, que es el vertido cero, porque el objetivo no es tener la balsa llena en invierno y tenerla vacía en verano, o tener la balsa a mitad. El objetivo era que no saliese agua por el aliviadero de la depuradora. Ahí tenéis otro ejemplo. Bien, eso llevó a lo que Paco ha enseñado anteriormente, que la cuenta la vieja nos decía que teníamos que tener del orden de 4 hectómetros cúbicos de regulación, que será el 20
25% que comentaba Paco, y se ha conseguido aproximar en torno al 2,2 al 2,6 hectómetros cúbicos. También es verdad que se ha ido a mínimos porque no había más espacio, salvo en la balsa de Bacarot de Rincón de León, que había algo más de superficie. En lo demás hemos ido siempre cogiendo más casi de lo que en un principio pensábamos que íbamos a llegar. A partir de ahí, una vez teníamos el modelo en ese proceso iterativo, es decir, que ahora prácticamente vamos lineal con la solución, pues ya podíamos tener los volúmenes de regulación y llegábamos a la parte fácil, que era el cálculo de diámetros. En este caso, pues utilizando indicadores tanto energéticos como el LOCOE, de huella energética y de recuperación neta de la inversión. A partir de ahí, pues se seleccionaba el diámetro de menor, en este caso, al estar con sistemas fotovoltaicos, pues siempre se recomienda utilizar el de menor valor de LOCOE, en función de una probabilidad de excedencia. ¿A qué me refiero con la probabilidad de excedencia? Puesto que, como teníamos una variación de caudales, esa variación de caudales lo que intentábamos era no ir a una probabilidad de excedencia de 0. ¿Por qué? Porque nos conduciría a tener en muchos escenarios una situación de una infraestructura sobredimensionada. Por lo tanto, hay situaciones pues, que el diseño, pues la velocidad de la circulación es mayor, con el fin de intentar, en la medida de lo posible, minimizar el diseño de las instalaciones, sí, cumpliendo siempre la garantía de suministro en presión y caudal. A partir de ahí, existen tantas alternativas como disponibilidad de espacios y conjugación de variables de caudales de bombeo y potencias fotovoltaicas que quisiésemos trabajar. Por ello, la manera de comprobarla pues fue a través de indicadores, en 4 bloques fundamentales. Un primer bloque técnico hidráulico puro, es decir, que hablaba sobre todo del ratio de volumen distribuido, que es el ratio que me va a garantizar si cumplo o no cumplo el objetivo de vertido cero y que debería estar en 1. El ratio de capacidad para saber cuánto o cómo estaba de sobredimensionada esas balsas, y el ratio de reparto, ese ratio que Paco comentaba al principio de la mañana, que decía, no solamente no tenemos que verter al mar, sino que tenemos que garantizar repartirlo. Y no tiene que ver nada una cosa con la otra. En cuanto a indicadores energéticos, pues teníamos indicadores del ratio de potencia consumida para garantizar que las potencias instaladas las estábamos utilizando al 100%, el ratio de energía consumida y un ratio de regulación manométrica, con el cual el que buscábamos era ver cómo estábamos distribuyendo, si estábamos en una situación, digamos, ideal, que sería la situación 1, si bombeásemos contra una red a demanda, con el variador de frecuencia, pero en este caso, como bombeábamos contra balsa y distribuíamos contra gravedad, sabíamos que la situación 1 no la podíamos soportar, pero dentro de las diferentes alternativas establecidas, pues sí que buscásemos alternativas en las cuales el ratio de manométrico se minimizara, puesto que nos daría información de que la solución adoptada está minimizando de manera indirecta el sistema fotovoltaico diseñado. Y en cuanto al ratio de indicadores económicos, pues Paco también ha comentado el ratio coste-beneficio, que no solamente aborda la inversión, sino otros beneficios de tipo sociales y ambientales y de comportamiento de la instalación. Bien, pues por último, una vez que teníamos la solución, digamos, adoptada y teniendo en cuenta que para analizar esos indicadores previamente había que abordar el diseño, para cada una de esas alternativas habían que abordar esos puntos de operación de velocidad variable que comentaba Miguel Ángel anteriormente. Porque en cada hora simulada del año de cada escenario había unos puntos de caudal, altura a absorber. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de no solamente conocer la regulación de la bomba, que en este caso tampoco tenía la mayor importancia, sino
de ver cómo se iba a comportar el sistema. El sistema que en verano nos iba a sobrar energía y esos puntitos verdes, el área verde que prácticamente no se ve cómo sale el proyector, es la energía que yo voy a verter a la red de la edad que comentaba anteriormente Miguel Ángel, y en el invierno que prácticamente pues lo que genero lo consumo. Y esas barritas, que prácticamente no se ven, pues son las culpables de garantizar el funcionamiento en continuo de la ósmosis y que el sistema de bombeo que ya comienza a distribuir sea capaz de aliviar en la medida de lo posible los volúmenes de la DP01 y de la DP02. Como cuadro de resumen, la gráfica que anteriormente os comentaba, se ve el área roja es el área de energía consumida a lo largo del año, el área grisecita es el área de la energía generada de la manera fotovoltaica, mientras que el área azul es la mínima cantidad de energía establecida. Si uno analiza estas dos curvas, lo que permite ver es que la suma de la generación hidráulica más la fotovoltaica, prácticamente hasta mediados de mayo, es la energía que consumimos en el sistema de bombeo, en los sistemas de bombeo. Tenemos el exceso en la parte central y luego, a partir de octubre, nuevamente, prácticamente la energía que estamos generando la estamos consumiendo. Eso nos llevó a plantear, un poco para, ya lo he dicho anteriormente, que no había software para llevar a cabo el vertido a cero, pues a partir de modelos de cálculo que teníamos programados desde la UPV, pues intentamos que se comunicasen de una manera visual, porque al principio del desarrollo del proyecto pues no éramos capaces de transmitir ni a la Generalitat ni a Traxatec las soluciones de cómo iban. ¿Por qué? Porque la interfaz es una interfaz numérica de balance de masa, balance de energía, de todos esos subsistemas que Paco os enseñaba al principio de la mañana. Entonces, la interconexión de esos balances de masa y balances de energía son ecuaciones y son números, y por lo tanto información no da. Entonces, pues sí que sacamos una interfaz que pudiese, al menos, mostrar algún número en EPANET que era más común, y es lo que ha llevado al software que tenemos aún en desarrollo, en la idea de llevar a cabo la interconexión con el vertido cero. Bien, a partir de ahí, un poco para que veáis la salida de cómo respondían las diferentes alternativas que se abordaron. Este es el caso de Monteorgigia, con 11 casos que se muestran en función de capacidades y volúmenes, y a partir de, en función de cada alternativa, pues lo que hay es una forma de respuesta. En cuanto al ratio de volumen distribuido, pues prácticamente, en este caso la alternativa 1, pues está tocando el valor de 1, mientras que pues hay alternativas que están en el orden del 0,88. Directamente esas alternativas, aunque fuesen económicamente más baratas, pues había que desecharlas, puesto que en ese análisis de multicriterio el vertido cero es el que mayor peso tiene. En cuanto al ratio de reparto, pues de la misma manera, en función de la alternativa, pues habían valores en torno entre 0,9 y el 1, que era el objetivo. A partir de ahí, ¿qué es lo que conlleva? Que esa situación de foto fija, que era la gráfica anterior, que era con la foto del volumen máximo, cuando variamos el índice de demanda con el índice de transferencia, pues veíamos la respuesta de la resiliencia del sistema y cómo respondía ante esos cambios de tanto cómo se van a llevar las entidades de riego el agua y si no se la van a consumir cada uno la que le corresponde, si la vamos a transferir aguas abajo, cómo va a responder. Bien, la idea era, en este caso, pues conseguir la mayor parte posible de color pues naranjita, que es por encima del 0,98, el ratio de reparto. La zona gris y la zona roja es prácticamente el 100%, y una situación normal de diseño con las condiciones de regulación que tienen ahora mismo las entidades de riego y sus instalaciones, pues una situación de un índice de demanda en torno a 0,5, que con un índice de transferencia 1, es decir, que cada uno consume lo que le toca, pues prácticamente estaría en el 100%, es decir, garantizando el vertido cero, ratio de volumen distribuido
1 y tendríamos que estar elevando el doble del volumen que le correspondía tomar para bajar de ese ratio de volumen distribuido de 1. 1 puede pensar que las balsas pues, son muy grandes o muy pequeñas. Pues si analizamos los ratios de capacidades, están los ratios de capacidades discretizados, me paso al ratio de capacidad global del sistema, pues vemos que prácticamente nos estamos encontrando en ratios de capacidades por encima del 85%. Es decir, y en casos de balsas, como tenéis en la parte superior izquierda, que la balsa, sea cual sea el índice de demanda y el índice de transferencia, se encuentra al ratio de capacidad de 1. ¿Eso qué significa? Pues si estoy en un ratio de capacidad de 0,85 es que me sobra un 0, como máximo un 0,15, un 15% de la capacidad de la balsa. Por lo tanto, pues estar en valores del orden de por encima de 0,85 pues mostraban que la optimización del sistema era la adecuada. Bien, y para establecer, pues como imagen final, el ratio de volumen distribuido, que nuevamente, como he dicho anteriormente, estaba por encima del 0,98. En cuanto a la energía, para no entretenerme, como también sé que vamos mal de tiempo, pues teníamos los mismos índices. Vemos cómo ese ratio de regulación manométrica te permite ver cómo, o lo que tú estás bombeando de más del sistema, presurizando de más el sistema. Y nuevamente nos permitía analizar no solamente los ratios de energía recuperada, acercarnos a los valores de 1, sino analizar los ratios de potencia consumida para analizar ese sobredimensionamiento o no del sistema, que si estuviésemos por debajo de 1, pues quería decir que estamos sobredimensionando el sistema, y si ven, pues toda la parte gris y la parte azul y verdecita que se ha quedado en la última figura, pues habla que estamos en ratios de potencia consumida de por encima del 0,99. Por lo tanto, toda la potencia generada por los sistemas fotovoltaicos en algún momento del año va a ser utilizada, va a estar trabajando al 100%, que coincide con el invierno. En cuanto a los indicadores económicos, pues no solamente comparar, sino lo que comentaba Paco. Es decir, que salvo alguna alternativa que cuando se sale del vertido cero el índice ratio coste-beneficio está por debajo de 1, el resto, una vez se le imputan todos los beneficios sociales medioambientales que recomienda la bibliografía, pues se encuentra por valores superiores, muy superiores a 1, puesto que tanto los puntitos violetas como los puntitos verdes se leen en la gráfica. ¿Vale? Eso en cuanto a la parte de la modelo hidráulico propiamente, digamos, ad hoc que se ha ejecutado en este proyecto. Respecto a los humedales, pues la funcionalidad la ha resumido Paco, y un poco dentro de ese sistema de hidráulica de segunda que hablaba al principio, pues teníamos que mover nuevamente pues esos 12.000 metros cúbicos que conllevaban sistemas de bombeo hacia la SEDAR y sistemas de bombeo hacia la balsa de regulación que iba a alimentar a los humedales. Un poco la escala de funcionamiento es la que tienen en la pantalla, del rechazo de la ósmosis por cotas, debido a los emplazamientos y a la falta de espacio, se necesitaba el rebombeo hacia una balsa de regulación diaria, que era la encargada de alimentar. Aquí estaría el proceso de ósmosis, una conducción que llevaría hasta la balsa de regulación diaria. De ahí se alimentaría a los bioreactores. Esos bioreactores, con unas dimensiones, como anteriormente ha dicho Paco, de acuerdo a los estudios de la Universidad de Murcia y de la Universidad de Cartagena, que pues tenían una relación de longitud, anchura, calado y tiempo de retención que ha conllevado a, pues, si eran, digamos, desarrollos más sencillos, pues ingeniárselas para no solamente garantizar
esas relaciones de manera en el espacio físico, sino pensar que a partir del bioreactor funcionamos por lámina libre. Entonces es muy fácil decir en un estudio decir que el tiempo de retención tiene que ser 23,32 horas, y es muy sencillo decir cuando tiene un humedal, sobre todo de los prototipos que hay, que son pequeños y solamente generalmente hay uno o dos, pues es muy sencillo decir que tienes que alimentar a 234,2 metros cúbicos día cada uno de esos bioreactores o de esos humedales posteriormente. Pero una vez que comienzan las onzas de chocolate, como les llamábamos vulgarmente, en el proyecto, y aparecen 25, o aparecen 24, o aparecen 32, pues eso en lámina libre se complica. Entonces se ha intentado homogeneizar de la manera mayor posible, se han establecido lo que Paco refería al principio, de que como no hay nada, ni en la literatura, ni a escala real hecho, pues lo que se ha intentado es llevar pues, parte de la experiencia de todo el equipo de trabajo, tanto de la Generalitat como de Trasat como de la propia universidad, llevarla a esos humedales para intentar, sobre todo, garantizar la continuidad con unos caudales uniformes en cada una de esas ramificaciones de alimentación, pero lo que, sobre todo, personalmente más me preocupa a mí, y a Paco en este caso también, es el desarrollo de las líneas preferentes de corriente dentro de los humedales. ¿Por qué? Porque si se nos generaban las líneas, si se generasen cuando se ejecute el proyecto las líneas de corriente preferentes, pues toda la literatura previa de que desaparecen todos los nutrientes y todos los beneficios de los humedales desaparece, porque se generarían corrientes que lo que me iban a mover sean 6.000 metros cúbicos al día, pero las plantas no se enterarían. Por lo tanto, pues la solución ha intentado buscar pues romper esas líneas de corriente, que si se llevase a caso, pues hay un campo ahí para la gente que está en humedales para profundizar. Y finalmente, ¿qué es lo que a mí me gustaría remarcar? Sobre todo, no remarcar, sino si alguien se encuentra el día de mañana con abordar otro proyecto de vertido cero, pues que se lleve menos choquetazos contra la pared que a los que nos hemos llevado todos los que hemos estado interviniendo. El primero es que lo he dicho anteriormente de manera vulgar, la cuenta a la vieja no sirve por mucho que queramos. O nos podemos quedar, en unas cosas uno se queda corto, que es lo peor, y en otras se queda muy holgado, que también no es muy recomendable. Por lo tanto, el abordar un análisis multicriterio pues te permite desarrollar un análisis de resiliencia del sistema que te permite reducir esa dinámica de la incertidumbre anual de funcionamiento del sistema. El vertido cero no se acaba aquí. Es decir, el vertido cero, la Generalitat tiene que abordar el modelo de gestión interno del vertido cero como derivado del abastecimiento a diferentes entidades. La necesidad imperiosa de tener una entidad sumidero, olvidándonos de la parte administrativa de concesiones y dotaciones para garantizar ese vertido cero, así como la parte de la interconexión propia con otras EDAR o de otros sistemas que ya existen dentro de la propia, en este caso ya particularizada, de la propia provincia. Con ello, uno pues está dentro del proyecto vertido cero y al final uno parece que es lo más importante y que no hay otra cosa. Igual. Entonces, pero la sorpresa se la lleva, o no la llevamos. En septiembre del año pasado se publicó un artículo relacionado con la parte de vertido cero y en menos de 15 días el Instituto Superior Técnico de Lisboa, que de parte hidráulica es referente en la parte de recuperación y generación fotovoltaica, llamó para interesarse por el sistema de vertido cero. La Universidad de Nápoles y la Universidad de Federico III, que en Perugia, tienen un problema similar con las depuradoras costeras italianas y están trabajando ya en abordar modelos de desarrollo para incorporarlos.
Y el último proyecto, el proyecto Interreg europeo, en el cual está participando FENACORE, y participan 6 universidades europeas y 5 multinacionales, que aborda el sistema de bombeo fotovoltaico con recuperación de energía y almacenamiento de energía potencial, que parte de ese modelo, del modelo que se ha desarrollado, pues están interesados en ya aplicarlo a la zona atlántica europea. Con eso, antes de terminar, pues sí que me gustaría poner en valor, es decir, la parte del proyecto. Es decir, la parte del proyecto que si no hubiese sido gracias a la Generalitat y gracias a Trasatec, pues la universidad no hubiésemos participado, con sus ventajas y sus inconvenientes seguramente. Del mismo modo, yo simplemente soy un grano en el granero. Es decir, sin duda, sin el apoyo tanto de Enrique como de Paco, de Trasatec, que hay algunos presentes aquí, y sobre todo pues, Juan Carlos y Lola, que confiaron sin conocernos en decirles cosas que, digamos, que estaban caminando en una dirección que las matemáticas nos daban en contrario, pues también hay que agradecer pues, el apoyo que desde Trasatec se ha tenido para desarrollar el modelo, puesto que si uno siente confianza, pues le da pie a no solamente a desarrollarlo, sino a mejorarlo, porque ahí estaba Juan Carlos siempre pidiendo si ese modelo no daba una gráfica más, y yo siempre decía, pero Juan Carlos, si el modelo es nuevo, ¿qué gráfica más va a dar? La tendremos que poner. Entonces, pues simplemente eso. Y cualquier pregunta, pues a su disposición. Disculpar la velocidad, pero ya creo que imagino que estáis de vertido cero hasta la coronilla. Bueno, ahora, como vamos mal de tiempo, pero sí que yo creo que tienen ustedes la posibilidad de poder hacer un turno de palabra, aunque sea rápido. Pido a los ponentes que vuelvan a subir y a Juan Carlos de Trasatec que también nos acompañe, puesto que son partícipes también. Entonces, un turno breve. José Luis está levantando la mano. No sé si es para mí, para alguno de los ponentes. Para todos, vale. Pues esperamos que suban. Paco. ¿Te traes una silla, Juan Carlos? Vale, pues hacemos una rueda rápida y, bueno, creo que han visto la complejidad del proyecto y cómo ha ido la jornada. Gracias. Felicidades al colegio, a los participantes, porque habéis sido todos muy didácticos y lo hemos entendido perfectamente. Se ha modelizado un proyecto, se han dimensionado los embalses, las necesidades. ¿Y ahora qué? ¿Dónde ubicamos las infraestructuras? Sois plenamente conscientes de que en el caso concreto de Monte Orgegia, tanto las dos balsas como la planta desaladora está ubicada en este momento en un suelo no urbanizable, 98.000 metros cuadrados, está en Rambla. El Ayuntamiento de Alicante ha dado los pasos en su catálogo de protecciones para considerarlo como una unidad de paisaje protegida. Actualmente está aprobada provisionalmente, falta la aprobación definitiva. Hay elementos catalogados vegetales que afectan a la infraestructura, como la colonia de Argania espinosa o una serie de mirtos que hay. Entonces, yo creo, y sobre todo hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Este proyecto se presentó en marzo del 23. Es exactamente igual la forma de las balsas al presentado en la segunda exposición pública de ahora, ¿no? Con lo cual no ha habido ningún interés en integrar las balsas en el territorio. La balsa número 2 tiene un terraplén de 19 metros, es un edificio de 6 plantas. 6 plantas. La desaladora está a apenas 50 metros de una zona habitada. Entonces, y a fecha de hoy esos terrenos no se pueden instalar esas infraestructuras y sería una pena que por falta de integración paisajística los proyectos de integración se hicieron muy posterior al proyecto que se ha presentado en la segunda exposición pública de julio del 23, igual como el estudio acústico del año 24. Entonces hay incongruencias entre el proyecto presentado a exposición pública con los estudios sectoriales. Entonces, claro, todo ese esfuerzo que se ha hecho y la cantidad ingente de dinero que se ha gastado en honorarios, nos encontramos que habrá un hándicap, que tenéis la disponibilidad de los terrenos.
Se puede hacer en este momento ubicar las balsas tal y como están concebidas, y yo entiendo que sería una pena el hecho de no haber hecho el esfuerzo de integración. Las medidas compensatorias planteáis una planta cada 100 metros cuadrados y con 2 riegos, con lo cual en Alicante sabéis lo que va a pasar. Todo aquello que se plante no va a prosperar. Es una pena, yo creo, que un proyecto de esta envergadura no se haya estudiado. Se ha empezado con las necesidades, se ha dicho cuáles son las dimensiones de las balsas, pero no se ha integrado para nada la infraestructura en el territorio. Creo que es una pena. Vale, ¿esperas contestación de alguien o es una reflexión que has hecho? Vale, Paco, ¿contestas tú? Bueno, le damos la palabra al director del proyecto. A ver, como ya nos conocemos, José Luis, o sea, la respuesta te la sabes, pero te la vuelvo a decir, venga. A ver, yo creo que lo que dices es media verdad, porque, primero, las balsas están ubicadas ahí porque a día de hoy nadie ha dicho que no se puedan ubicar. Y tú lo sabes. O sea, empezando por el propio ayuntamiento, que desde el día 1 lo sabe y dijo que le parecía bien y que no, se resolverían los problemas que pudiera haber. Y en eso estamos. Se supone que si hay algún problema se resolverá. Por otro lado, vamos, creo que le hemos explicado un montón de veces que hemos tenido reuniones y encuentros y hemos presentado las cosas. La ubicación, yo no quiero ser muy taxativo, pero por todo lo que os ha explicado Modesto, que supongo que es un poco lioso así, de la primera vez que te lo explican, o sea, realmente, si yo me apuesto lo que quieras a que cualquier persona o cualquier ingeniero que coja este proyecto, el de Orgegia, y se plantea hacer lo que te decían que hay que hacer, encuentre otra ubicación que no sea esa. Y se ha estudiado, por supuesto, y se ha mirado, y se generaron bastantes alternativas para intentar estudiar otras posibles ubicaciones. Con el condicionante que Modesto además lo ha explicado muy bien, quiero decir, tenemos que estar en las proximidades de la depuradora. La faena, para entendernos, es que la depuradora esté allí, de lo que creo que nadie tenemos la culpa, de los que estamos aquí y seguramente del mundo. Nadie tiene, pues se puso allí, se hizo y ya está. Esa depuradora que está allí condiciona todo esto y condiciona, lógicamente, que no te puedas ir mucho más lejos de ese entorno, como ha pasado en Rincón de León, que además nos hemos tenido que ir un poquito más lejos de lo que hubiera sido deseable, pero bueno, no había otra ubicación también, es verdad. Y entonces, por cota, por proximidad, por todo eso, al final te quedan espacios. Otros sitios posibles sí que eran absolutamente inviables, y ya se nos dijo, tanto medio ambiente, el ayuntamiento, en otras posibles ubicaciones que se plantearon o se tantearon. Al final, eso era la ubicación que parecía razonable y por eso el proyecto se ha desarrollado ahí. Todo el tema de la integración de esas balsas, de la integración, sí que se ha modificado, a pesar de lo que tú dices, porque sabes que la primera propuesta llevaba los humedales en otro sitio y se modificaron. Y como consecuencia de los humedales, en parte las balsas y la nave central esta también se reubicó. Quiero decir que ha sufrido unas modificaciones que Transatec te puede decir el esfuerzo que supuso, un cierto retraso y el tener que perder pues prácticamente 2 meses de trabajo para rehacer otra vez y estudiar otra solución y encajar los humedales en otra ubicación. Quiero decir que creo que las cosas tampoco son así como las dices. O sea, creo que se ha hecho un esfuerzo por intentar encajarlo. Y en cuanto a todas las medidas esas, se han hecho unas medidas que parecen bastante razonables. Han trabajado un montón de gente de Transatec, de empresas colaboradoras, de consultoras. Es verdad que se puede mejorar y el proyecto está abierto a todas las mejoras en ese nivel que se quieran plantear, porque el trámite, como ya hemos explicado 20.000 veces, a día de hoy el trámite es que se va a licitar un proyecto y obra. Y el proyecto constructivo que se redacte como ya proyecto de construcción, pues se podrá incorporar
las medidas adicionales, las actuaciones adicionales, siempre que el Ministerio lo considere y que ahora además que están las alegaciones presentadas y se tienen que resolver las alegaciones, pues se pueden incorporar. De hecho, como yo he dicho antes, en el caso de Rincón de León vamos a tener una reunión con el Ayuntamiento de Alicante para que nos expliquen una serie de cuestiones que parece ser que ahora quieren que se tengan en cuenta, que quieren incorporar al proyecto. Bueno, pues nosotros, si no las vemos mal, entiendo que serán cosas razonables, pues haremos el informe sobre las alegaciones diciendo que se incorporen al proyecto. Cuando se redacte el proyecto constructivo, que se incorporen las cosas que se consideren allí. Perdón. En el caso de Orgegia, pues yo no he visto todavía las alegaciones, así más despacio. No sé si hay, pero digamos es la misma situación, que se pueden incorporar otras cosas. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo, y además creo que lo puede decir cualquier persona que ha colaborado, que ha trabajado en el proyecto, creo que se ha hecho un esfuerzo de integrarlo ambientalmente, sinceramente, y hay mucha gente que se ha dedicado muchas horas a todos los niveles, más técnicos, más en la delineación, en darle forma un poco a todo esto para que entendemos que es un proyecto que la parte ambiental tiene una importancia por lo que yo os he dicho antes también, porque estamos en una zona donde hay un impacto evidente porque son zonas pues casi urbanas o urbanas, ¿no? No estamos en medio del campo, que hay otras historias, ¿no? Pero creo que el esfuerzo que se ha hecho va ahí y la ubicación que hay no es un capricho de nadie, o sea, es una ubicación que técnicamente está perfectamente justificada. Es verdad que además tiene que tener la parte administrativa, digamos, que garantice esa viabilidad en esas ubicaciones. Y esa viabilidad a día de hoy la tenemos. O sea, nadie ha dicho que no sea viable eso. Porque si nos lo hubiera dicho, te aseguro, claro, que no nos ponemos a poner balsas en un sitio. Si alguien hubiera dicho, no, esto no puede ser, aquí no puedes ubicar la balsa. Y eso es lo que tú lo sabes perfectamente, ¿no? O sea, Muy bien. Yo quería compartir una reflexión que antes en el descanso hacía con Paco, ¿no? Yo felicitar por todo el diseño del proyecto. Yo creo que es un trabajo increíble. El hecho de que participara la gente que ha participado, yo creo que es una garantía de éxito, ¿no? En cuanto a nivel de cálculo y nivel de movilización, ¿no? Pero mi modo de ver, yo creo que el proyecto también tiene grandes incertidumbres, grandes dudas. Y ahí también se ha puesto un poco sobre, y yo creo que también lo comentaba antes, en las premisas básicas hay un problema, yo creo, de gobernanza del uso del agua regenerada agrícola, ¿no? Donde no existe un modelo donde se pueda coordinar los consumos, las predicciones con los distintos usuarios que forman parte con ellos. Además aparece un organismo que es el organismo de Cuenca, que establece un poco los derechos, establece quién se tiene que llevar el agua, quién no, en fin. Yo creo que eso establece un grado de incertidumbre que los modelos seguramente no contemplan, ¿no? Y yo lo comentaba contigo, Paco, antes, y creo que ahí es un hándicap y tiene un grado de incertidumbre que, si bien eso no se hace del principio hasta que el proyecto esté desarrollado, todos esos modelos que están muy bien, puede ser que en un momento dado se decaigan. Y quería saber tu opinión y que también lo explicara públicamente tu opinión. sí, bueno, ya te he dicho antes que, a ver, a mí por correr un poco y no entretenerme más, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, una de mis conclusiones, que me la he saltado un poco, era el tema de la gobernanza, bueno, como se dice ahora, la gobernanza. Para entendernos, es el tema de que este modelo de vertido cero, estos proyectos, llevan implícitamente una necesidad de gestionarlo, si se hacen, se va a obligar a gestionar las cosas de una determinada manera. Y lo que pasa que, sobre lo que tú dices, y por lo que ha explicado Modesto, o sea, el modelo sí que contempla esa incertidumbre. Lo que no tenemos es un modelo administrativo. O sea, tenemos un modelo técnico que sí que lo contempla con bastante, creo yo, con bastante fiabilidad, las posibilidades de incertidumbre, que son muchísimas, para ver qué pasaría y cómo pueden evolucionar y cómo se pueden gestionar técnicamente en la explotación de eso.
Pero claro, administrativamente no sabemos qué modelo tenemos. Y lo que hablábamos antes es que, claro, si el modelo es lo que ha habido hasta ahora, pues mala cosa. Porque como tú decías, y mucha gente sabéis, si hay una concesión y hay concesiones, pero luego las concesiones no se gastan, lo cual es lógico, porque quiero decir, una concesión no quiere decir que uno tenga obligatoriamente que gastarla. Bueno, pues la entidad que sea, un año gastará, otro año no la gastará toda, gastará no sé qué. Claro, si eso significa que como no la gasta, pues no la puede gastar nadie más, pues ya no hacemos vertido cero, se va a ir al mar. Que eso es lo que está pasando ahora. Quiero decir que la Confederación considera que tiene, bueno, no es que lo consideres, que es verdad, toda el agua de Rincón de León tiene concesión, pero como no tal, pues se va al mar. Entonces, ¿qué pasa? Que eso tiene que cambiar, evidentemente. No nos corresponde a nosotros decir cómo tiene que cambiar. Lo que sí que hemos hecho, y hemos tenido varias reuniones con la Confederación, y el comisario tiene, además es verdad que él nos ha pedido expresamente que le pasáramos los cuadros con nuestra propuesta. Nosotros en el proyecto se propone una redistribución de las concesiones, él lo tiene y lo conoce. Bueno, él dice que no le ve mucho problema, que eso se arreglará, que sí se tiene que hacer. No lo sé. Yo sí que comparto tus dudas sobre eso, porque creo que el problema no es de concesiones, no es un problema de concesiones, es un problema de otra cosa, porque si no, el vertido cero no puede funcionar, porque como decíamos de esto, necesitas una entidad sumidero. Y nosotros las tenemos. O sea, aquí en este caso está Riegos de Levante, que para entendernos es la entidad sumidero. Pero la entidad sumidero tiene que tener un reconocimiento administrativo para decir, oiga, que fulanito no está gastando este mes más que medio hectómetro y tenía que gastar uno, pues el otro medio ya lo vamos pasando para estos señores. Porque eso hoy en día es inviable, no se puede, vamos, no sé cómo habría que hacerlo administrativamente, esa gestión, ¿no? Habrá que encontrar maneras de hacerlo. Yo creo que las hay, no creo que sea desde luego imposible ni que no se puede hacer, pero es verdad que hay que darle una vuelta, porque aquí creo que se ha corrido mucho. Vamos, había que hacerlo, evidentemente, pero que tenemos bastante mejor resuelto las incertidumbres de técnicamente cómo se pueden gestionar que administrativamente. Y es verdad, es así. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Pascual. Bueno, muchas gracias. La verdad es que muy interesante el proyecto, y luego creo que el juntar la parte hidráulica, la medioambiental, los cálculos agronómicos, o sea, juntarlo todo es complejo y tiene una solución. Mi pregunta una es a Carlos. En el agua de riego para utilización agrícola, en lo que estamos teniendo nuestras experiencias en todas las comunidades regantes, tenemos un serio problema. No nos preocupa tanto el nitrógeno y el fósforo, porque son elementos asimilables por la planta, incluso nos hacen un beneficio de reducciones o de pérdidas, pero sí que últimamente estamos teniendo serios problemas con el boro, que he visto que no aparece reflejado en lo que has presentado. Si lo teníais en cuenta, esa sería una primera pregunta, porque el gran drama hoy que tenemos en ese tema es el boro. A ver, el boro en las aguas residuales, normalmente, si las fuentes de agua potable son fuentes de agua desalada, puede haber una ligera presencia. En general, las concentraciones de boro, tanto de las desaladoras, las instalaciones de Rincón de León, como Montorgegia, como Benidorm, nos hacemos ese control y estamos dentro de unos umbrales, estamos bajo esos límites. No hemos tenido todavía ninguna alarma por un incremento de boro. En principio no es un tema que hayamos analizado. Aparte, nosotros nos hemos centrado básicamente en analizar los aspectos relacionados con los nutrientes, que son beneficiosos para vosotros, pero que normativamente nos obligan, por un lado, a reducirlos, y por otro lado, dentro del proyecto Vertido Cero, para que, por un lado está el sumidero del agua de consumo, pero luego está el sumidero del rechazo. Para que ese sumidero del rechazo pueda funcionar adecuadamente, tenemos que reducir esos kilos de nitrógeno. Pero
El boro no lo hemos tenido en cuenta porque no ha sido un parámetro que ahora mismo nos haya generado una alarma. En cambio, el nitrógeno y el fósforo sí. Y la segunda parte era un poco de las comunidades de regantes. Los órganos de gobierno, que difíciles, están cambiando muy rápidamente. Mientras que antes teníamos órganos de gobierno cerrados con concesiones, hoy se están formando sindicatos centrales, sindicatos con formas mixtas. O sea, participa gente de agua pública, como una comunidad de regantes, como gente que aprovecha agua para el baño o para un... Quiero decir que esa habría que estudiarlo, evidentemente, porque entra mucha gente y es un problema complejo, pero que están evolucionando mucho las formas. Incluso las confederaciones lo están permitiendo, siempre que les facilite una gobernación. O sea, que llegar a un consenso yo creo que no sería de trabajar, pero no sería problemático y el punto final. Y muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Pues nada, muchas gracias por la asistencia. Creo que ha sido muy ilustrativo lo que nos han expuesto aquí esta mañana y el colegio sigue abierto a colaboraciones de todo tipo, tanto administraciones como instituciones, empresas y nada, seguiremos trabajando todos juntos a ver si podemos llegar a un buen fin, ¿vale? Buenos días a todos y muchas gracias.